Bueno, bendiciones, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. En el día de hoy vamos a comenzar a ver la primera clase de la primera materia de misiones transculturales, que habla acerca de el corazón misionero de Dios, ¿no? Siempre cuando hablamos de misiones, muchas veces hay como muchas interrogantes, ¿no? Muchas preguntas. ¿Misiones será algo opcional dentro de la iglesia, dentro de lo que tiene que hacer un cristiano? ¿O realmente será algo que es vital y que Dios así lo expresa en la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando hablamos de que Dios tiene un corazón misionero, es porque Dios tiene un corazón para llevar ese mensaje a todas las naciones, ¿no? Y de eso vamos a ver hoy esta clase, de cómo desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje, y es poder llevar el mensaje de esperanza a todas las naciones. Entonces, vamos a poder ver a través de la importancia que tiene el poder ver en esta clase. Vamos a ver, por ejemplo, de dónde vienen las misiones. Alguien se pregunta, bueno, ¿y de dónde vienen las misiones? ¿Es un invento moderno? ¿Es un invento norteamericano? ¿Es un invento de marketing para dar a conocer X o cuáles preceptos eclesiásticos? Vamos a ver también el fundamento, o sea, vamos a ver la promesa desde Génesis 3:15 hasta ver cumplido todo lo que Dios dice en Apocalipsis. Vamos a ver a Jesús como ese modelo del misionero perfecto, ¿no? Siempre decimos, bueno, ¿y cuál sería el misionero perfecto? ¿Cuál es el modelo? ¿De dónde? Bueno, Jesús es ese modelo y lo vamos a ver, ¿no? Y también vamos a ver una síntesis y unas respuestas personales, ¿okay? Los que nos están viendo a través de la plataforma van a poder hacer esas preguntas a través de un chat y un foro que vamos a crear, donde usted puede poner todas las preguntas, todas las incógnitas, y además va a poder ver este contenido las veces que quiera, va a poder consultarlo ahí a través de la plataforma del seminario. Entonces, ¿de dónde vienen las misiones? ¿Te ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Es una invención humana? ¿Es un clero eclesiástico? ¿Es algo que se han inventado las personas para poder llevar una u otra filosofía o manera de pensar? Entonces, ¿de dónde vienen las misiones? Las misiones, amados hermanos, no nacen, no nacen en la iglesia, sino en el corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios está vertido hacia que todas las personas, no solamente de un continente, de una etnia, sino que todas las personas conozcan de Jesucristo. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver que la historia misionera no comienza en el Nuevo Testamento, porque en nuestros días podemos decir, bueno, la historia misionera mía comienza cuando un misionero norteamericano viajó al pueblo donde yo estaba, y vemos esa secuencia. Por ejemplo, vemos en lo que es cómo es el movimiento misionero, cómo ha sido el movimiento misionero en el transcurrir desde que existe la iglesia cristiana. Vemos que todo empieza en el Medio Oriente, ahí donde están ahora los conflictos, donde están todas las guerras, que es ahora el sitio menos evangelizado. Pues ahí fue donde comenzó, ahí fue donde comenzaron las primeras iglesias. De allí salieron los misioneros a Europa, que los vemos, cómo creció la iglesia y se expandió a muchas partes. Pero de esos misioneros europeos vemos que hubo un tiempo de silencio, ¿verdad? Todo lo que es la época medieval, cuando la iglesia romana empezó a crecer, y hubo ese tiempo que le decimos en la historia el tiempo del oscurantismo, ¿no? El tiempo que donde parece, sí, parece que no hubo nada, pero entonces vemos después ese cruce que hay del avivamiento que hay, por ejemplo, en la época medieval, en los años 1400, cómo cruzan los misioneros de Europa a América. Y en América se desarrolla un avivamiento tremendo. Y después de ese avivamiento en América del Norte,
pues ese avivamiento llega a América Central y América del Sur. ¿Eh? Y después vemos que ese avivamiento sigue creciendo y ahora esos misioneros que están saliendo ahora al mundo, ¿de dónde salen? Bueno, salen de América del Sur, de América Central, ¿eh? Y vemos que como que se está cerrando el ciclo y algunos misioneros y teólogos dicen que cuando se cierra el círculo, o sea, que volvamos otra vez a poder predicar en el Medio Oriente, que es la zona, que es la ventana 1040, que es la que está menos evangelizada, entonces lograremos que se cierre el círculo de el alcance cuando dice la palabra que será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Entonces, cuando hablamos de misiones, ¿de qué estamos hablando? Es la actividad redentora de Dios de que busca extender su gloria sobre toda la creación. ¿Okay? O sea, no alcanzando solamente a un grupo étnico, sino alcanzando a todos. ¿Eh? Entonces, misiones no es solo viajar, no es viajar a otro sitio y uno cree que es un viaje turístico, ¿no? No es un viaje de salir de nuestra tierra y pasar trabajo, pasar calamidades, porque estamos dentro de una cultura que no conocemos, el idioma que no conocemos. Entonces, cuando estamos hablando de misiones y misiones transculturales, estamos hablando de llevar el evangelio a todas las naciones, llevar ese amor de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde surge ese deseo? ¿Okay? ¿De dónde surge esa motivación de Dios de poder alcanzar a todas las personas? Entonces, no tenemos que ir al principio. ¿Eh? La Biblia dice que en el principio el hombre estaba en el huerto del Edén y estaba con Dios, no tenía necesidad de nada, pero entró la desobediencia, entró el pecado, y debido a ese pecado el hombre fue expulsado del huerto. ¿Okay? Entonces ahí vemos cuando se produce eso en el huerto, hay una primera promesa, que es la que vemos en Génesis 3:15, y desde allí empieza lo que nosotros le llamamos un hilo rojo, algunos le dicen el hilo dorado, ¿no? De promesa, de redención, donde dice que la simiente de la mujer, ¿vale? Va a herir a la simiente de la serpiente, que es Satanás. ¿Okay? Entonces, este curso vamos a recorrer ese hilo, ¿okay? Ese hilo dorado. ¿Okay? Vamos a ver toda la historia de las misiones, desde el jardín al mandato final, cuando lo vemos en Apocalipsis, que dice que baja una ciudad donde hay calles de oro, mar de cristal, ¿no? Y parece que se cierra el círculo de volver a tener el hombre otra vez en las condiciones aún mejores que las iniciales en el huerto del Edén. ¿Okay? Entonces, ese es nuestro cometido. La Biblia es un libro misionero desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, no podemos ver solamente las misiones como algo opcional dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida como cristianos, como ministros del Evangelio, sino que nace en el corazón de Dios y parte de allí, porque el deseo de Dios es que todas las personas, como dice la palabra, que todos los hombres sean salvos, ¿no? Y cuando habla de hombres no habla solamente del género masculino, sino habla de todas las personas, hombres y mujeres, que todas las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de misiones más allá de un viaje? ¿No? Porque muchos dicen, no, el misionero es solo el que viaja, ¿no? El que decide salir de su casa y dejar su comodidad. Entonces, las misiones es la acción de Dios por la cual Dios bendice a su pueblo para que a través de él todas las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Ok? Y ahí vamos a ver unos ejemplos bíblicos ahora, pero así como Jesús se encarnó y fue Dios con nosotros, así también la misión de la iglesia es poder encarnarnos, o sea, de ir hacia donde están las personas, ¿no? La misión implica dejar la comodidad, entrar en el mundo del otro y comunicar la salvación en Cristo. ¿Okay? O sea, no podemos hacer misiones desde la distancia. ¿Okay?
Así como no podemos hacer misiones desde el punto de vista local, porque la Biblia dice, id, no dice esperen los que vengan. No dice siéntense, hagan una buena reunión, hagan un perfecto y sean santos, esperen allí a que yo venga, sino él dice vayan. Y el verbo ir, ese imperativo, significa una acción que yo tengo que salir del lugar de donde yo estoy, de la comodidad donde yo estoy, entre comillas, porque bueno, cada uno de nosotros tiene dificultades, ¿verdad? Y problemas, pero ¿cómo hacemos misiones si no abordamos y dejamos a un lado nuestras necesidades? Y le dejamos que Dios sea el que cubra nuestra necesidad, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros y que nada nos podrá faltar, ¿no? Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Entonces, implica el poder aceptar que yo tengo que encarnarme en las personas que no conocen a Jesús. ¿Eh? Me tengo que relacionar con ellos, tengo que meterme en su mundo en el sentido de que tengo que hacerme visible dentro de ellos, así como lo hizo Jesús cuando vino a la tierra. Jesús no se quedó en el cielo y dio órdenes desde allí, ¿no? Él tomó forma de hombre y vivió como nosotros. Entonces, qué necesario es tener claro eso, ¿no? Que es más de ir a un sitio, porque podemos ir a un sitio, pero no encarnarnos con las personas de ese sitio, ¿no? No conocer la necesidad que tienen de Cristo, más allá de las necesidades sociales, económicas, sanitarias que pueden tener, porque hay muchas personas que tienen necesidades, inclusive en nuestros países latinoamericanos, vemos que hay muchos sitios que tienen mucha necesidad, pero esas necesidades, cuando lo llevamos al punto de vista espiritual, vemos que países son unas potencias misioneras, unas potencias donde el cristianismo ya va por sobre el 12%, el 15%. Entonces no tienen, hermano, esa necesidad espiritual. Sí tienen necesidades físicas, pero recordemos que misiones es llevar la primera necesidad que tiene el ser humano. ¿Cuál es? Que está apartada de Dios, que están separados de Dios. Acuérdense que hemos sido expulsados de el Edén y que el hombre, toda la raza humana, fue sentenciada por el pecado a vivir separado de Dios por el pecado. Entonces la misión trata de resarcir eso y que la gente vuelva otra vez a tener esa comunión con el Creador. Entonces, por eso es que decimos que es más allá de un viaje, ¿no? Es más allá de poder ir. Entonces, vamos a ver cuál es el fundamento, cuál es la promesa misionera desde Génesis, ¿no? Cuando decimos que las misiones comienzan en el corazón de Dios, o sea, Dios tenía el deseo de ir, entonces vamos a ir a Génesis. Génesis 3, en Génesis 3 vemos la ruptura que originó la misión. O sea, ¿por qué se originó la misión? La misión se originó porque ocurrió algo en Génesis y en el jardín la relación entre Dios y la humanidad y la creación era perfecta. ¿Okay? Todo era bueno en gran manera. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? En Génesis 1. Dice, Dios creó esto y después siempre termina, y vio Dios que era bueno. Entonces, por eso es que cuando vemos que no podemos quejarnos por lo que somos, ¿no? Porque somos creación de Dios. Amén. Y entonces tenemos que estar siempre dándole gracias a Dios. Entonces, lo que vemos corrupto, lo que vemos descompuesto, no fue original de Dios. Inclusive, si nos ponemos a analizar, ni aún el clima que vemos hoy fue lo que creó Dios, sino que es el resultado de la descomposición a apartarse de Dios, y cuando entró el pecado se distorsionó todo se distorsionó. Entonces, cuando entra el pecado, se rompió esa relación en todos los niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? Entonces ahí es donde entra la promesa de restauración. Dios promete que la simiente vencedora que restaura lo quebrantado, la redención no es un apéndice, es una restitución misional del propósito original, ¿no? Alguien dice que, bueno, que la redención fue como el plan B de Dios
y que Dios arriba en el cielo está rascándose la cabeza, y ahora qué voy a hacer con el hombre, oye, le pongo esto y falla, le pongo esto y se equivoca, ay, no, y como que vemos que Dios como que es un ser que está cansado y que está obstinado, y como que algunos dicen que Dios nos ha abandonado, ¿no? Algunos dicen que Dios sí creen en la existencia de Dios, pero es como un reloj que le dan cuerda y lo dejan allí eternamente, y es ausente Dios en el escenario de la vida humana, y no es así. ¿Ok? No es así. Entonces, ese mover de Dios, porque siempre sigue existiendo para Dios ese plan A, o sea, el plan de redención es el plan, es el único plan. ¿Ok? Entonces vemos ahí que la promesa de redención es para toda la humanidad. ¿Ok? No es para un grupo étnico, no es para los que se porten bien, no es para los buenos, no es para los malos, sino es para todas las personas. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Hay alguien que decía, bueno, Dios nos ama a pesar, Dios nos ama como somos, ¿verdad? Y otro decía, bueno, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque no podemos negar que Dios nos ama, pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con nuestro pecado. O sea, Dios ama al pecador, pero no ama la forma de proceder del pecador. Entonces, cuando la persona acepta esa misión de Dios, que es cambiar su estilo de vida, entonces la persona tiene que reaccionar. O sea, Dios me ama como yo soy y yo seguiré siendo lo mismo que soy, entonces no podemos, eso no encaja dentro de la promesa, ¿no? Tiene que haber un cambio, ¿no? Entonces, esa misión comienza con el envío de el Redentor al mundo, ¿ok? Que es el que puede cambiar ese escenario. Entonces, vamos a ver lo que llamamos, y se llama en teología, el protoevangelio, ¿no? En Génesis 3:15 vemos que Dios anuncia que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Ok? Todos sabemos que la serpiente en Génesis representa al diablo. O sea, es el enemigo, es Satanás, que fue el que convenció al ser humano, a Adán y a Eva. Entonces, ahí está profetizando, está diciendo la simiente de la mujer, ¿ok? Que es Cristo, que es el Mesías. Entonces, desde ahí, desde Génesis 3:15, empieza un hilo que va a continuar, se va a cumplirse cuando Jesús muere en la cruz, ¿ok? Y que terminará cuando Él venga por segunda vez a la tierra y se corone como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? Entonces, ese alcance de esa promesa es universal, ¿ok? Y el alcance misionero es universal porque ninguna nación queda excluida del plan redentor que se desarrollará a lo largo de la Escritura. O sea, vemos el hilo de promesa desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? La Biblia es un libro es excepcional, sin igual, porque brinda toda ese compaginar de lo que es el mensaje de salvación. Entonces, vemos que después que Dios da la promesa, vemos toda la historia de Génesis, vemos el Pentateuco, vemos, pero ocurre algo antes de eso, antes de que Dios formara una nación. Y es en Génesis 6 que dice que Dios dispersó. ¿Por qué Dios dispersó las naciones? ¿Por qué ocurrió lo de Babel? Bueno, porque el deseo del ser humano corrompido, dice que todos los hombres se corrompieron, dice la Biblia, y que tenían un solo propósito. Dice, vamos a hacer una torre y vamos a acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con lo que Él ha dicho. La orden de Dios en Génesis, dada a Adán, era fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. ¿Eh? ¿Cuál fue la orden de Babel? Quédense en un sitio y lleguen hasta donde está Dios. Eso es simplemente la misma acción satánica. Porque la acción satánica, cuando Satanás se reveló, dice, subiré, ¿verdad? Subiré a lo alto, ¿verdad? Y quiero ser igual al Altísimo. O sea, fue la rebelión, o sea, el origen de la rebelión
fue el querer ser igual a Dios y estar en el lugar de donde Dios está. Entonces vemos que esa rebelión humana, en Génesis 11, la humanidad unida en orgullo decide hacerse un nombre y no dispersarse, rebelándose contra la orden misional de Dios. ¿Cuál era la orden misional? Llenar la tierra, pero no era solamente tener hijos, sino era que esos hijos que nacieran llevaran el mensaje de que hay un creador que prometió que algún día iba a restaurar las cosas otra vez como estaban en el huerto del Edén. Entonces, es importante esto, ¿no? Entender este punto, porque es muy crítico, ¿no? A pesar de que es muy básico, la mayoría de las personas lo pasan por alto. Y si pasan por alto el mensaje central, que es ir y llenar la tierra, no solamente de hijos, sino del conocimiento de Dios, de donde un padre, una madre tienen un hijo, no solamente es criar, no solamente darle comida, no solamente darle ropa, sino enseñarle que hay un creador. Hay un creador que les ama, que hay un creador que tiene un propósito con sus vidas y que ellos tienen que ponerlo en primer lugar. Entonces, vemos cómo esa raza humana desobedeció y ahí es donde está la acción de Dios. ¿Cuál fue la acción de Dios? Dios confunde su lengua y los dispersa por toda la tierra. Entonces, Babel representa la fragmentación cultural del mundo. En Babel surgen todos los idiomas. Antes de Babel había un solo idioma. ¿Ok? Después de Babel hay muchos idiomas. Entonces, ¿cuál es el objetivo misionero? El objetivo final de las misiones es revertir el efecto de Babel. ¿Ok? Es reuniendo a personas de toda tribu, lengua, nación alrededor de Cristo. ¿Ok? Fíjense cómo la iglesia, que es ahora el pueblo escogido de Dios, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, que fue el inicio, donde Dios llamó a una nación, Dios llamó a un hombre, de un hombre estéril, de un hombre viejo, establece una nación con un propósito, ¿okay? Que era el pueblo de Israel. No solamente era de, vale, somos el pueblo de Dios y somos los buenos, ustedes son los malos, ustedes quédense allá con su maldad. No, el llamado de Dios para el pueblo de Israel era que dieran a conocer ese Dios grande y maravilloso, y no lo hicieron. Se quedaron en ellos mismos, encerrados, diciendo somos los mejores, los demás son los malos, y no hicieron la labor misionera. Por eso es importante entender ese objetivo misionero, que ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Dice que ahora no hay distinción entre judío ni griego, sino que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí hay judío, hay griego, de toda raza y de toda tribu. Entonces es el alcance misionero. O sea, Dios quiere revertir ese efecto de la orden de Babel, de unirse y de ser unos y rebelarse contra el designio de Dios. Fíjense cómo es importante eso. Entonces, cuando una iglesia no tiene el objetivo misionero es esparcir el mensaje a todas las naciones y de poder abarcar desde su ciudad a todas las personas, llegando hasta todas las naciones que le permita llegar. Entonces están haciendo el objetivo misionero de Dios. Entonces vamos a ver cómo ese objetivo misionero, como les dije, comienza en el huerto del Edén. Dios da una promesa, el ser humano se revela, y ahora ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál sigue siendo el plan de Dios? Bueno, escogía a Adán, él desobedeció. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger y voy a buscar a un hombre, y ese hombre no va a tener las condiciones para que no se gloríe él, sino que escogió a Abraham, un hombre viejo, un hombre que estaba en una región idólatra, de ahí Dios lo llama y le da un llamado. Por eso vemos que en Génesis 12, del 1 al 3, el llamado de Abraham es el llamado misionero. ¿A qué se puede ser el primer misionero? Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a el lugar donde yo te mostraré. Entonces, él establece la fórmula misional, o sea, con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo llama. Abraham no tenía necesidad económica, Abraham no tenía ninguna necesidad física, la única que tenía la necesidad porque era un viejo, pero él estaba muy tranquilo, tenía muchas posesiones, Abraham era un hombre rico.
Entonces muchas veces pensamos que los misioneros tienen que ser los que no tienen nada que hacer, los que no tienen familia, los que no... Y dice, bueno, voy a explorar para ver si hago un viaje y consigo el amor de mi vida o consigo, me consigo quitar este despecho porque no tengo nada que hacer. Y no es así, ¿no? O sea, Dios bendice a Abraham con el propósito de que en él se bendigan todas las familias de la tierra. Y vemos ahí la bendición de Abraham, que dice, al que bendijere yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las personas. Entonces, cuando hablamos de los pactos, el pacto abrahámico es el pacto base. Si podemos hacer una casa, ¿verdad? La estructura está sostenida sobre un cimiento y ese cimiento es el pacto abrahámico. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto que Dios hizo con Adán falló. El pacto que Dios hizo con Noé también falló. ¿Se recuerdan? Dios llamó a Noé, le dijo, haz un arca, mete a tu familia y luego va a empezar todo de nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? La misma que le dio a Adán. Fructifica, multiplica y llena la tierra. Entonces, Noé falló desde el primer momento. Desde el primer día falló Noé. Entonces, desde... porque no pudo establecer lo que Dios le dijo. O sea, lo primero que él tenía que establecer era con sus hijos, ¿vale? De llenar la tierra y llenarla de conocimiento de Dios. No es que Noé haya sido un mal hombre, no fue un mal hombre, ¿vale? Pero él no logró establecer ese pacto de decir que él iba a ser ahora la bendición para transmitir ese mensaje a todas las naciones. Pudo haberlo hecho, ¿entiendes? Pero no lo hizo. Así pasa con nosotros. Dios nos llama a un objetivo de ir a un sitio y de establecer de llevar el mensaje allí. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues simplemente Dios levanta a otro. Dios levanta a otro. Así, el plan de Dios no se va a parar. Lo único es que nosotros podemos tener la bendición de ser partícipe de esa bendición o no. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha llamado y si escuchamos el llamado de Dios y obedecemos, tenemos la bendición grande de poder ser partícipe de esa bendición. Ahora, si no lo hacemos, si no obedecemos, pues el plan de Dios no se para. El plan de Dios continúa. Todos somos necesarios, pero no indispensables. Amén. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, aún las piedras hablarían. Dios puso a hablar a una mula en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que Noé falló, pero entonces Dios llama a Abraham y establece con él un pacto. Y esto es muy importante porque lo van a ver, por ejemplo, cuando vean materias como escatología bíblica, donde van a ver que Dios hace pactos con personas, porque Dios es el que establece los pactos, no el hombre. Ahora vemos hoy en día que la gente dice, pacta con Dios, da un dinero y pacta con Dios. Si tú das un dinero y pactas con Dios, Él se va a ver obligado a cumplir lo que tú le estás pidiendo, y eso no es así. Quien hace los pactos y quien establece el pacto es el que puede tener las mejores condiciones para darlo, ¿no? No al contrario, o sea, si yo quiero vender o comprar una propiedad, ¿quién es el que puede aceptar o no aceptar el pacto? Pues el que tiene la propiedad, el que tiene el dinero, ¿verdad? Entonces Dios es el que ha establecido los pactos. Estableció un pacto con Abraham, estableció un pacto con David, estableció un pacto, ¿verdad? Con Jacob, ¿me entiendes? Y todos esos pactos son muy importantes entenderlo en la Escritura, porque todos tienen un hilo. Recuérdense, ¿cuál es el hilo? Cumplir la promesa de que venía el Mesías a restaurar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces es muy importante. Ese hilo que vamos a ver desde Génesis 3:15 sigue una secuencia en cada libro de la Biblia. Y todo está fríamente estructurado por Dios. Y vemos lo genial, lo grande, es que a pesar de que la Biblia tiene 40 escritores, 1500 años y que todos los 66 libros engranen a una perfección tan especial, tan milagrosa, que solo se explica sabiendo de que Dios es el autor y que Él cumple ese propósito. ¿Cuál es el propósito? De cumplir todo el plan de redención para que el hombre vuelva otra vez a su estado original donde estaba. ¿Ok? Entonces,
luego que Dios establece ese pacto, recuérdense, ¿cuál es el objetivo? Llegar a que se cumpla la promesa. ¿Cuál es la promesa? La descendencia de la mujer, en este caso el Mesías, y por eso es que Jesús nace de, donde lo vemos ahí, por ejemplo, cuando usted lee Mateo y pone toda la genealogía, uno de los ángeles lo hace por la parte de José y otro lo hace por la parte de María, la genealogía. ¿Por qué? ¿Por qué está hecho eso así? ¿Por qué está allí? Porque lo único que lleva es a comprobar que realmente Jesús es el Mesías. Y es el cumplimiento de lo que se habló en Génesis 3:15. Él es el descendiente de la mujer, pero una descendencia que tenía que ver que él naciera de María, pero sin el ADN de María. Porque la Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, humanamente, cualquiera que ve nacer a un hijo de una mujer dice, este es su hijo, ¿verdad que sí? O sea que Jesús era de la descendencia de David, era de la descendencia de Adán y Eva. ¿Ok? Y entonces cumple esa promesa, cumple la promesa real de que él iba a ser entonces el Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces por eso decimos que Jesús es el misionero perfecto. ¿Por qué? Porque él abandona su sitio de confort. ¿Ok? ¿Dónde estaba Jesús antes de tomar forma humana? ¿Dónde estaba? Estaba en el cielo, ¿verdad? Y allí entonces, ¿qué pasa? Bueno, él decide venir a la tierra. Entonces él se encarna. Juan 1:14 revela que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria de el unigénito Hijo de Dios. O sea, él toma forma humana. Entonces fíjense cómo, ¿por qué Jesús es el modelo? Bueno, porque Jesús deja su comodidad de su casa y se va a otra cultura, se va a otro ambiente completamente distinto. Y de ahí donde entonces sale el modelo misional. La misión auténtica imita este modelo de encarnación. ¿Okay? No podemos hacer misiones si realmente no abandonamos el sitio de nuestra cultura y vamos allí y estamos con ellos. Salir de la zona de confort, identifica con los destinatarios y comunica el evangelio desde el centro de su realidad cultural. O sea, nadie puede ir a hacer misiones y llevar el mensaje del evangelio para que la gente se convierta si no está dentro de ellos, vive como ellos, sabe cómo piensan ellos, y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Okay? Jesús vivió como nosotros, estuvo como nosotros, él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, todo como el ser humano, ¿me entiendes? Jesús tenía que convivir como nosotros. Entonces, por eso es que él busca ese propósito eterno. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? No era que estaba cansado en el cielo, no era que estaba fastidiado del Padre y del Espíritu Santo, y se movió un día a la tierra para ver si me despejo un poco. Así hacen muchas personas hoy en día, que dicen, me voy a las misiones porque es que no aguanto a mi madre, no aguanto al pastor, no aguanto a la iglesia, y no aguanto mi vida no tiene sentido, y mejor me voy a las misiones y me voy a otra cultura, y realmente no tienen el enfoque que debe tener. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Lucas 19:10 dice y resume la misión de Jesús. Vino a buscar y salvar al perdido. Él vino a buscar y salvar al perdido. Entonces su prioridad no son los religiosos cómodos, sino los alejados. Él dijo claramente, he venido a buscar a el que se había perdido. ¿Y para quién es? Bueno, para todo aquel que sabe que está mal. Todo aquel que necesita y sabe que necesita, que está perdido, sin Dios y sin esperanza. El religioso no, el religioso cree que está bien con Dios. Y ese cómo le va a llegar la salvación si él cree que no la necesita. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la iglesia en el día de hoy? Esto refiere al enfoque de la iglesia. La congregación existe para quienes aún no están en ella. Y su programa central debe ser la búsqueda activa de los que no conocen a Cristo. Entonces usted diga, bueno, hacer misiones no es solamente salir y enfocarnos en las naciones, sino que nosotros tenemos que ser una iglesia misional. Que todo lo que hacemos sea intencional para buscar a las personas que no conocen al Señor. O sea, que el visitante, el nuevo, el prioritario aquí. Lo prioritario no somos nosotros.
Lo prioritario no es cómo nos sentimos nosotros, y no debemos de hacer el culto solamente para agradarnos a nosotros mismos y obviar a las personas nuevas. El más importante es el nuevo. ¿Cómo se siente el nuevo? ¿Cómo es atendido el nuevo? Entonces, por eso que esa acción misional, la iglesia debe centrarse en alcanzar a los perdidos, no solo en mantener a los ya creyentes. La misión es el corazón de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Jesús? ¿Cuál fue lo que él hizo? O sea, ¿qué fue lo que él hizo para llevar esa misión? O sea, él no solamente vino a la tierra, vivió como ellos, sino que ahora él tuvo una estrategia. Dice Marcos 3, del 13 al 15, que muestra que Jesús invierte tiempo en formar apóstoles enviados. Su método es la multiplicación. Discípulos que hacen discípulos. ¿Ok? Discípulos que hacen discípulos. Él no solamente vino a buscar creyentes, personas que estuvieran en un sitio y sean buenas personas, sino que esas personas salieran también de su zona de confort y se convirtieran en discípulos también que también hicieran lo mismo. Él sembró en 12 discípulos para que esos discípulos se multiplicaran y para que de esa manera podamos llegar a lo que tenemos hoy en día, el gran resultado de ver tantas personas. Entonces, la gran comisión nos delega autoridad, mandato y presencia. Autoridad, mandato y presencia. Entonces, ¿cuál es la base de esa autoridad? El Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, es un mandato claro, vayan, no dice quédense, no dice hagan algo bueno aquí y abran, no sé, las puertas de la iglesia para que la gente entre sola, no dice vayan y hagan discípulos. ¿Okay? ¿Y cuál es la promesa? Cristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que a donde vayamos, a toda la actividad que hagamos fuera para traerlos, en Lucas dice que la voluntad de Dios es que se llene su casa. O sea, que hay que ir a buscarlo para que se llene la casa de Dios. Pero la casa de Dios no se va a llenar sola. Otros dicen, por ejemplo, bueno, pero en el libro de los Hechos dice que la iglesia tenía todas las cosas en común y que tenían favor con el pueblo y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Sí, pero la iglesia sí es su lugar y así es su misión. ¿Cuál es la misión? De dar a conocer a las personas del pueblo la presencia de Dios. ¿Okay? La presencia de Dios. Entonces la misión de la iglesia era dar a conocer ante el pueblo las maravillas que Dios estaba haciendo. Dice que la gente se quedaba asombrado con los milagros que la iglesia hacía por todas las personas, no solamente de la iglesia, sino todo el pueblo. Entonces, ¿cuál es la obediencia obligatoria? La iglesia no puede elegir si misiona, solo puede decir si obedece o desobedece. ¿Okay? La misión es un mandato divino. ¿Okay? La iglesia no puede decir, no, yo no voy a ser misionera. No, porque está dado ya el mandato. O sea, la iglesia y cada creyente tiene el mandato de obedecer. ¿Soy obediente en hacer discípulos? Sí, no. Y hay personas, ustedes lo ven, los que están trabajando con el modelo discipular de formar a un nuevo, pues que no lo aceptan, dicen que no, que ellos no están hechos para eso. Que lo suyo es venir a la iglesia y que Dios los bendiga, pero que eso es para otros. Entonces vemos cómo las personas desobedecen. Entonces, vamos a hacer una síntesis y vamos a hacer una respuesta. Los que están aquí presencialmente lo vamos a hacer ahora y los que no, que están a través de la plataforma, lo pueden hacer a través del foro, a través del grupo de WhatsApp que se establece para establecer las comunicaciones. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que puedan tener una bendición en sus vidas a través de lo que significa la misión de Dios de llenar toda la tierra con el mensaje del Evangelio.